Bien, señores, ¿cómo están? Muy buenas noches. Eh, Vamos a dar inicio en este momento a un resumen de contenidos que se van a ir desarrollando en esta presente semana. Esta presentación está elaborada exclusivamente para mostrarnos de forma muy corta y rápida y puntual los contenidos que vamos a desarrollar en esta presente semana, ¿no? Esta presente semana, los contenidos giran en torno a ciertos aspectos que están relacionados a nuestro propio aprendizaje. Recuérdense que hemos estado viendo el tema de la gestión eficiente de la información, hemos estado viendo el tema de autoeficacia, así que si nosotros recordamos un poco más, en esta nueva semana va a corresponder revisar el tema de el entorno personal de aprendizaje y la red personal de aprendizaje como primer elemento. Y por último, vamos a tener la revisión de los contenidos eh, del entorno social de aprendizaje. Fíjense que hemos mencionado tres elementos muy importantes que hay que considerar, lo voy a anotar acá. En primer lugar tenemos el entorno personal de aprendizaje, ¿ya? Luego hemos mencionado la red personal de aprendizaje y por último hemos mencionado la red social de aprendizaje. Obviamente, estos tres elementos son muy importantes para nosotros porque nos van a hacer entender ahora, en esta nueva semana, cuán importantes resultan ser estos componentes dentro de nuestro proceso de aprendizaje que hoy en día tenemos y que obviamente esto está cambiando, ¿no? Por un lado, vamos a tener nuestro entorno personal de aprendizaje, que no es un tema novedoso, no es un tema nuevo que vamos a mencionar, sino que es un tema del cual ya se ha venido desarrollando desde épocas anteriores, porque todo gira en torno a lo que nosotros hacemos para poder desarrollar este proceso de aprendizaje. No está relacionado, recordemos este tema muy importante del entorno personal de aprendizaje, no está relacionado en ningún momento con ningún software, no está relacionado con ningún aplicativo que muchas veces tenemos esa confusión, ¿no? Ahora, lo que sí podríamos decir es un poco que en la actualidad podemos desarrollar y controlar un poco más esta sección del entorno personal de aprendizaje utilizando obviamente aplicativos, ¿ya? Obviamente las ideas que están más relacionadas es básicamente el entorno personal de aprendizaje con la red personal de aprendizaje, porque nuestra red va a depender y es parte de el entorno personal de aprendizaje. En la siguiente sección o en la siguiente mitad del curso o de la sesión, vamos a revisar un poco más de lo que es la red social de aprendizaje y la evolución a través del tiempo que hemos estado teniendo y a dónde estamos llegando, ¿no? Entonces, vamos a mencionar y vamos a hablar con esta primera idea del modelo clásico de aprendizaje, ¿no? Ese modelo donde la mayoría de ustedes de repente han desarrollado la primaria, y en mi caso, casi todas las actividades hasta el nivel superior las he desarrollado en un modelo clásico y que hoy en día ese modelo está cambiando, como se está mencionando. El modelo clásico tiene ciertas características como las cuales son los roles eran fijados, está bien establecido y bien claro quién era el docente y quién era el estudiante, cuál era la función del docente, cuál era la función del estudiante. El programa era cerrado, completamente estricto y basado a normas en las cuales nosotros tenemos que alcanzar ciertos objetivos y demostrarlos en base a los calificativos obtenidos dentro del desarrollo de nuestras aulas, ¿no? Y obviamente los espacios también ya estaban determinados y era lo que conocemos hasta hoy en día un aula. Si bien es cierto, esta característica del espacio determinado se maneja y se mantiene todavía, hay que entender que eh, hoy en día se maneja una estructura muy diferente en los elementos anteriores más que en el aula. Eso quiere decir que vamos a tener que cambiar este espacio determinado. Y si bien es cierto, todavía manejamos, vamos a mencionar que este problema que estamos sucediendo hoy en día con el tema de la pandemia del COVID-19
está generando que el aula queden vacías. Y hoy en día muchas instituciones educativas están dejando sus aulas vacías y están pasando a desarrollar muchas de sus actividades de forma virtual. Y es un tema muy importante dentro de este proceso de aprendizaje actual y moderno que hay que desarrollarlo, pese a que normalmente cualquier persona podría decir por qué o cómo es posible que dejemos de lado nuestras aulas, ¿no? Entonces, este modelo clásico está cerrado en esas tres ideas bien claras. Los roles fijados, el programa cerrado y el espacio determinado. Pero hoy en día, el modelo actual de aprendizaje ha cambiado, ha ido cambiando, eh, basado exclusivamente en estas tres características muy importantes. Número uno, el conocimiento está disperso en la red. Ya, o sea, aquí básicamente la cantidad de información que poseemos o que aparece en el Internet es inmensa, así que generar conocimiento de toda esa información es muy, pero muy compleja. Y obviamente tenemos que ir entendiendo que están relacionados a diferentes elementos, ¿no? Ahora, el alumno aprende en o con los demás. El estudiante ya no aprende exclusivamente con ayuda del docente nada más, sino el alumno, el estudiante está aprendiendo con la ayuda de cada uno de ustedes, que pueden ser compañeros, pueden ser amigos, familiares, personas que no los conocen a través de las redes sociales, por ejemplo. Ese es un aprendizaje actual, está basado de esa manera. Y normalmente hoy en día el aprendizaje ya no es tan formal o tan estricto, tan rígido como era en nuestros aprendizajes anteriores, se lo habíamos mostrado, centrado en un aprendizaje muy informal, un aprendizaje que no tiene una estructura cerrada, sino que depende única y exclusivamente de la necesidad del estudiante en querer aprender algunas cosas que le llamen la atención, ¿ya? Obviamente, este tipo de aprendizaje ante nuestra sociedad que vamos desarrollando está evolucionando de una forma tan rápida, eh, no hay que dudarlo de ninguna manera que de aquí a unos años, obviamente, este tipo de aprendizaje va a hacer que las instituciones educativas superiores cambien rotundamente en la forma en la cual ellos proyectan la forma de educación, ¿no? Yo les aseguro que más adelante las universidades ya no van a tener salones y que obviamente lo máximo que van a tener cada universidad van a ser laboratorios donde obviamente los estudiantes van a ir a practicar cada elemento de información que puedan recolectar a través de su propia experiencia dentro de la revisión de sus propios conocimientos, ¿ya? Es por eso que nace esta idea en conjunto, en el promedio en el año 2010, por este autor español, especialista español en educación, Adel, que nos menciona cuál es el significado de los famosos PLES, ¿no? Que son los entornos personales de aprendizaje. Recordemos que en primer los PLES no son ideas nuevas, simplemente es la aparición de una nueva definición y abstracción a un contexto en la cual nosotros nos estamos desarrollando actualmente. Desde antes existían los PLES. Antes nosotros desarrollábamos y utilizábamos PLES, ¿ya? ¿Por qué? Porque era básicamente nuestro entorno. Sabíamos qué es lo que teníamos que estudiar, cómo teníamos que estudiar, cuáles eran nuestros instrumentos, nuestras herramientas. Teníamos nuestros libros, revistas, etcétera. Pero, propiamente dicho, como definición, obviamente no lo hemos manejado de esa forma, ¿ya? Y hoy en día se define de una manera adecuada y podemos entender que nuestros entornos nos definen a nosotros cómo vamos a ir aprendiendo a través del tiempo cada una de estas actividades que vamos desarrollando. Es por eso que el autor Adel define como un conjunto de recursos que utilizamos, personas con las que nos relacionamos y herramientas tecnológicas que usamos para ello. Constituye nuestro entorno personal de aprendizaje. Entonces, fíjense, conjunto de recursos que utilizamos. O sea, esta no es una idea novedosa. Acá no te dice que vas a tener nuevos libros o que vas a tener nuevos elementos. Simplemente te está mencionando de que vamos a saber diferenciar cada herramienta que vamos teniendo, cuál es su ubicación y su participación dentro de tu aprendizaje, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la participación, por ejemplo, de un libro? Básicamente está en el tema de la entrega de información o de la recolección de información, ¿no? Entonces, es un elemento que toma una función muy particular. Y si hablamos de nuestros entornos personales de aprendizaje hoy en día, aprendemos relacionándonos,
discutiendo, debatiendo, compartiendo información. Ya no aprendemos de una forma cerrada con solamente ir revisando libros. Simplemente aprendemos de una forma más, como decíamos en la diapositiva anterior, de una forma más informal, que es un proceso de discusión. Bueno, en este caso Wikipedia nos define que los PLEs son sistemas que ayudan a los estudiantes a tomar el control y gestión de su propio aprendizaje. Como se les ha mencionado, nosotros ya teníamos los PLEs desarrollados, simplemente que como definición obviamente no los teníamos bien claro y eso no nos permitía entender a qué hacíamos mención. Esto incluye, dice, el apoyo a los estudiantes a fijar sus propios objetivos de aprendizaje. Es por eso que es muy importante que a un inicio hemos estado tocando el tema de gestión del tiempo, ya la autoeficacia, que son elementos muy importantes que te permiten determinar tus objetivos, gestionar su aprendizaje, la gestión de los contenidos y los procesos a comunicarse con otros en el proceso de aprendizaje. El aprendizaje hoy en día no es un aprendizaje individual, es un aprendizaje colaborativo, es un aprendizaje múltiple, es un aprendizaje donde obviamente aprendemos no solo de nosotros, sino aprendemos del resto. Los PLEs normalmente constan de tres elementos muy importantes. Las herramientas que me van a permitir desarrollar ciertas actividades y controlar y gestionar, vamos a decir, cada uno de los otros elementos y que hoy en día con el uso de tecnología podemos tener muchos aplicativos que nos van a permitir desarrollar esos elementos, ¿no? Por otro lado, tenemos el tema de los recursos, de dónde voy obteniendo la información y es un elemento muy importante porque hoy en día en el Internet existen tantos recursos que saber identificar, saber buscar, saber organizar dicha información que existe a borbotones es muy complicado. Y la información que vamos generando después de todo ese proceso, obviamente eh, nos va a conllevar a una etapa adicional que es básicamente la etapa de difusión, la etapa de comunicación de nuestro nuevo información que acabamos de haber creado. Y obviamente también incluye ya eh, las personas. ¿Por qué? Porque como hemos mencionado hace un momento, la educación actual depende no de nosotros, depende también de las relaciones que vamos a ir teniendo con otras personas, porque exclusivamente el aprendizaje ya no es solamente exclusivo a un solo individuo, sino se aprende mejor de forma colaborativa. Qué mejor que yo mezclar una información que poseo, ¿ya? Con un compañero que tiene otro tipo de información y que obviamente los dos sumando, los dos agregando, discutiendo, debatiendo y generando nuevas conclusiones, logremos obtener mejores resultados, logremos generar una información que tenga mayor eh, exactitud y respuesta a muchas preguntas, ¿no? Es por eso que normalmente las PLEs tienen ciertas características, las cuales podríamos nombrarlas, ¿no? Número uno, permite integrar los aprendizajes formales e informales. Normalmente el aprendizaje formal es el aprendizaje que hemos obtenido en los colegios, en las escuelas. Y el aprendizaje informal es el aprendizaje que estamos obteniendo de otros lugares, como por ejemplo nuestras redes, ¿no? Nuestras redes sociales, las reuniones con amigos, las discusiones de diferentes temas que vamos a ir teniendo. ¿Qué otra característica tienen los famosos PLEs? ¿Ya? Básicamente es que son gratuitos. Gratuitos por el tema de que no te cuesta nada relacionarte, no te cuesta nada tener acceso a la información como era antes. Otra característica de los PLEs es que es personal. Básicamente no hay dos personas iguales y no hay dos personas que tengan la misma información, ¿ya? Y que tengan el mismo conocimiento. Y que obviamente eso va a motivar y eso va a generar que si yo junto a dos personas que tienen ideas similares y pueden ser complementarias, generemos un resultado mayor dentro de nuestro proceso de aprendizaje. Cambiante, dinámico, por interés y decisiones. Normalmente nosotros que vamos a ir desarrollando un aprendizaje informal es dinámico, es cambiante, porque de la noche a la mañana vas desarrollando un tema y si te aburriste, simplemente ¿qué sucede? Dejas de lado esa búsqueda de información, ¿ya? Y pasas a otro punto de interés que el cual te pueda estar llamando la atención en ese instante. Otra característica muy importante, se adapta al alumno y no al revés. Recordemos que nuestro entorno gira en base a nosotros, ¿ya?
No es que nosotros giremos en base al entorno en el cual nosotros nos desenvolvemos, sino que cada una de las herramientas, cada una de las personas, cada uno de los recursos que vamos a ir teniendo, se van a ir adaptando de acuerdo a nuestras necesidades. Y ese es un elemento muy, pero muy importante dentro de esta nueva era y dentro de este nuevo aprendizaje, ¿ya? Obviamente, ¿cómo es que entonces se aprende hoy en día o cómo es que las PLEs influencian dentro de nuestro aprendizaje? Está enfocado exclusivamente en tres elementos muy importantes. Número uno, que es el tema de localizar, el proceso de búsqueda de información, el proceso en el cual te llame la atención algo y lo único que vas a hacer es decir, ¿dónde lo encuentro? Ahí va a depender bastante tu conocimiento en tecnología, en la cual te van a servir bastante saber qué red voy a utilizar para buscar la información que yo necesito, ¿no? Otra actividad que se va a desarrollar después del proceso de búsqueda, básicamente es el tema de organización. Entonces, si bien es cierto, yo pude haber buscado información, ahora viene la etapa de cómo voy a organizar, cómo voy a sintetizar, cómo voy a resumir toda la información que he logrado encontrar. Porque como les he mencionado, hoy en día la cantidad de información que existe en el mundo es inmensa y cada uno de nosotros posee información particular. No hay dos personas que poseen la misma información. Encontrar a una persona que tiene nuestros mismos gustos y y que compartan temas similares es muy, pero muy difícil. Y obviamente, mientras tú puedas filtrar y puedas encontrar a ese tipo de personas de forma muy sencilla, va a hacer que tu aprendizaje sea más claro. Pero una vez finalizado estas dos etapas, podemos pasar a la siguiente, que es la etapa de difusión, la etapa de entregar nuestra información nuevamente hacia la sociedad, nuevamente colocar nuestra información dentro de nuestras presentaciones, como pueden ser nuestros blogs, pueden ser nuestras redes sociales, etcétera. Pues estamos mostrando la información que acabamos de crear, ¿ya? Y nuevamente viene todo el ciclo, pero no necesariamente este ciclo se desarrolla en ese orden, porque puedo yo empezar con un proceso de análisis, con un proceso de discusión, regresar a la búsqueda. O sea, yo puedo empezar con un debate muy simple con un amigo, de decir, "Oye, ¿sabes qué? Digamos, mañana vamos a tener el examen de un curso cualquiera, fíjense, y comienzan a debatir, hoy sí es cierto, vamos a tener un curso, entonces, ¿cómo vamos a hacer? ¿Qué tema va a venir? Lo más probable es que venga la semana número 5. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Retroceden a una etapa de localización y comienzan a buscar información específicamente de la semana 5, ¿eh? Y todo va girando. Esa es una forma de aprendizaje actual que está relacionada a nuestros plays, que está relacionada a nuestro entorno personal de aprendizaje. Entonces, todo gira en torno a nuestras necesidades, todo gira en torno a lo que nosotros creemos y a lo que nosotros enfocamos y creemos que nos va a servir o nos va a brindar algún tipo de utilidad dentro de nuestra vida. Normalmente casi siempre confundimos y creemos que un PLE está formado solo por aplicativos, pero recuérdense que si bien es cierto, un PLE tiene ciertas características, ¿ya? No necesariamente implica solo el uso de aplicativos. El que aparezcan los aplicativos hoy en día es justamente por la forma en la cual normalmente nosotros venimos desarrollando nuestras actividades. Entonces, por un lado, por ejemplo, nosotros podemos ir teniendo, ¿ya? Aplicativos que nos permitan buscar y gestionar nuestra información, ¿no? ¿Qué aplicativos podríamos ir teniendo que nos permitan buscar información? Luego podríamos buscar alguna herramienta que nos permita evaluar la información que yo he encontrado, ¿ya? Y por último, tenemos lo que normalmente utilizamos para poder difundir básicamente la información que hemos creado, ¿no? Entonces, ahí nace lo que se denomina, y hemos mencionado en las primeras diapositivas, número uno era el PLE, ahora vamos a mencionar la red personal de aprendizaje que nosotros hemos comentado en la diapositiva número uno. Vamos a decir en esta sección eh, que es básicamente, ¿ya? La red personal
ya de aprendizaje. Esta red personal de aprendizaje está basado exclusivamente en esta etapa, en la etapa número 3, vamos a decir, en la etapa de comunicación, en la etapa de difusión, porque depende bastante a través de qué medios yo me comunico para poder distribuir, para poder entregar la información que yo he creado. ¿Ya? Yo he creado información, lo he creado buscando, lo he creado debatiendo, evaluando qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, pero necesito un medio donde yo voy a ir publicando. Obviamente ese medio hoy en día hace referencia a los diferentes dispositivos o las diferentes plataformas que yo tengo para ir publicando y difundiendo mi información. Fíjense que estoy hablando de la información que yo estoy aprendiendo, ¿ya? Entonces, son elementos muy importantes. El PLE, ¿ya? Y el PLN están relacionados. Básicamente el PLN depende exclusivamente del PLE, porque depende de cómo yo utilice y cómo yo desarrolle mi entorno personal de aprendizaje para saber cuál va a ser mi red personal de aprendizaje. Eso al final nos va a generar un nuevo concepto y una nueva forma de ver las cosas. Y es básicamente el famoso SLE o el entorno social de aprendizaje. Una cosa es nuestro entorno personal de aprendizaje, las cosas que nosotros limitamos y entendemos que nos van a servir para nuestro aprendizaje. Y otra cosa muy diferente es el entorno en el cual giramos o desarrollamos nuestras actividades para poder generar nuevo contenido, para poder generar nueva información. Y hoy en día con la aparición de todas estas tecnologías y todas estas redes, este tipo del entorno social ha ido cambiando constantemente y ha ido creciendo de una forma que no nos podemos ni siquiera imaginar vivir sin estos tipos de redes hoy en día. Es por eso que, de forma literal, los entornos sociales de aprendizaje son los donde las personas y grupos de personas pueden compartir y crear colaborativamente contenidos. Fíjense, mientras que por un lado yo manejaba un play, yo manejaba mi entorno, yo decía, sabes que yo necesito ciertas herramientas, yo sé y yo conozco a través del PLN, a través de mis redes, de mi red personal de aprendizaje, yo conozco qué aplicativos me sirven para mi proceso de búsqueda, qué aplicativos yo utilizo para poder filtrar la información que voy teniendo. El entorno social de aprendizaje está centrado exclusivamente en la generación de contenidos, pero en contraste con muchas personas, o sea, trabajar con otras personas al mismo tiempo para generar nuevos contenidos muy extensos. Entonces, obviamente eso va a implicar que yo tenga que tener cierto vínculo y cierta asociación con ciertos tipos de personas que compartan de alguna manera mis gustos, mis deseos, para poder saber qué es lo que estoy haciendo y si los estoy haciendo bien o no, ¿ya? Entonces, de forma colaborativa, contenidos y experiencias educativas, aprendiendo unos de otros para mejorar su capacidad de aprendizaje. Entonces, ese es el entorno social de aprendizaje hoy en día. Y como mencionábamos, el entorno social de aprendizaje gira en torno a nuestras redes. Y hoy en día hay una gran cantidad de diferentes perfiles de usuarios, pero vamos a hablar solamente de los 4 más importantes, de los 4 más conocidos, vamos a decir. El perfil lúdico, ya que representa básicamente un 33% de las personas que utilizan redes puras, más redes temáticas como redes de YouTube, comunicación, gratuidad, y que están centrados exclusivamente en el uso de juegos, participación en actividades de juegos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, eh, otro tipo de perfil, los Adorer, que representa básicamente un 12%, que están centrados exclusivamente en comunidades temáticas, que existe la mayor actividad digital en modo de expresión en el Adorer, pero que fíjense que es un porcentaje muy bajo, porque ellos están centrados mucho en la importancia del contenido, ¿no? Entonces, obviamente, son muy personas que utilizan las redes en realidad para generar contenido adicional. Fíjense que hay un gran 33% que se dedican a utilizar las redes exclusivamente para aspectos de juegos lúdicos. Que lo único que les interesa son aspectos relacionales, nada más. Tenemos otros perfiles como es el reservado.
que normalmente hace referencia a redes temáticas, sí, pero con menor actividad digital relacional. Quiere decir, acceden a al contenido porque les interesa el contenido, pero tienen el problema de que no les gusta compartir la nueva información que van adquiriendo y obviamente van limitando solo a su aprendizaje personal, más no va generando nuevos contenidos. El Internet hay que entender de que es una herramienta muy importante, ¿ya? Y nos ofrece tantas plataformas que, como lo conocen, ¿ya? Si tú haces algo en Internet y no lo compartes, pues obviamente que encuentres más información va a ser más complicado. A que si tú elaboras esta información y las compartes, va a ser más fácil encontrar nuevos elementos de información. Y en todo esto, entonces, vamos a responder, ¿y dónde está el aprendizaje? Pues el aprendizaje está en la comunidad. Puedo empezar como yo, como individuo, personal, una identidad de interés de una trayectoria, de un tema en particular, pero si yo no busco una comunidad, no busco pertenecer a un grupo de interés por algún tema en particular, obviamente no voy a poder encontrar más información, porque las redes van a estar limitadas exclusivamente a dichas comunidades. Las comunidades nos permiten generar nuevas comunicaciones, nos permiten generar nuevos contenidos. Y esos contenidos los vamos a ir publicando dentro de nuestras redes, esas redes de amigos, esas redes de personas que les gusta ese tema en particular. Entonces, como yo como individuo debo de empezar a pertenecer a una comunidad y dar mi granito de arena para poder generar nuevo conocimiento. Por eso que al final nosotros llegamos a una simple conclusión, ¿no? ¿Cómo es la información entonces hoy en día? Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Del lado, vamos a colocar acá, del lado izquierdo tenemos a nuestro personaje, al yo, lo que sé yo. Son 4 campos que debería abarcar, pero yo solo sé que conozco 2 campos, ¿ya? Luego, obviamente, conoceré a alguien más que es lo que sabes tú, ya lo que sabe otra persona, será otros 2 campos, los dos obviamente son de un mismo tema en común, ¿ya? Pero obviamente cada uno tiene información diferente, porque hemos mencionado a un inicio que la información o el entorno personal de aprendizaje es único, no hay 2 personas iguales, pero si nosotros sumamos estos 2 elementos, ¿ya? Ahí está. Si sumamos esos 2 elementos, ¿qué formamos? Formamos un nuevo resultado, formamos un nuevo ente, una nueva información. Yo genero una información dividida en 3 secciones, ¿no? Lo que sabemos los dos, área común. Fíjense aquí si dividiríamos, lo mismo acá. Estas 2 áreas básicamente representan, ¿ya? Lo que sabemos los dos, las 2 personas lo que saben, lo que solo sabes tú, lo que solo sé yo, 2 informaciones adicionales. Y fíjense que va a quedar un vacío y en el proceso de discusión, en el proceso de conversación de ambos, sale el cuarto elemento y se conforma todo el conocimiento de las nuevas personas, lo que aprendemos juntos. Entonces, el PLE, el PLN y el SLE van a estar presentes hoy en día dentro de cada una de nuestras etapas de aprendizaje. Y esos van a ser básicamente el tema que vamos a discutir esta semana número 3. Espero que este pequeño resumen les haya servido como un punto de partida para nuestro proceso de aprendizaje de esta semana, señores. Es un gusto haber entregado dicha información, haber compartido con ustedes este momento y obviamente el día de mañana que tenemos clases, vamos a ir conversando un poco más de estas ideas de forma global, ¿correcto? Más bien me despido de forma cordial con cada uno de ustedes. Nos vemos el día de mañana. Hasta luego.